Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy, nos metemos en un tema legal, pero van a ver que tiene una lógica, una estructura casi matemática. Seguro que a las mentes más analíticas les va a sonar familiar. Sí, es un tema fundamental, pero vamos a intentar hacerlo digerible, ¿no? Ok, Interesante. esa es la idea. Vamos a hablar de cómo el derecho mira lo que hacemos todos los días. Claro, cosas tan simples como, no sé, comprar algo en el kiosco, pasar la tarjeta SUBE en el colectivo, aceptar los términos y condiciones de una app. O cosas más grandes, ¿no? Firmar un contrato, cumplir 18 años. O bueno, ojalá que no, pero tener un accidente. Exacto. ¿Cuándo todo esto le importa la ley? ¿Y cómo lo organiza? Justamente. Hoy vamos a desglosar los famosos hechos y actos jurídicos. Son como, el sistema operativo básico del derecho privado para entender qué pasa en el mundo y qué hacemos nosotros intencionalmente. Nuestra misión entonces es explorar a fondo este mapa inicial del derecho. Dale, empecemos por el centro. El Código Civil y Comercial, artículo 257, define al hecho jurídico. ¿Cómo lo dice? Dice que es un acontecimiento. Acontecimiento. Suena amplio, ¿eh? Cualquier cosa que suceda. Es amplio a propósito, sí. La definición completa es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ah, bien. Y ahí mencionaste algo importante que marcaban las fuentes. Ahora se habla de relaciones o situaciones jurídicas. Exacto. Ya no se usa tanto la fórmula anterior de derechos y obligaciones. ¿Y por qué el cambio? ¿Qué ventaja tiene? Bueno, es más abarcativo, digamos. Relaciones o situaciones jurídicas incluye no solo si tenés un crédito o una deuda, sino también los vínculos entre personas y también la posición de alguien frente a las cosas. Es más completo. Entiendo. Cubre más terreno. Y dentro de eso, ¿cuál es la diferencia clave entre relación y situación jurídica? A ver, la relación jurídica es más bien un vínculo entre personas, es algo dinámico. Pensa en un préstamo, por ejemplo. Hay un acreedor, un deudor. Esto está en el artículo 724 sobre obligaciones. Ese vínculo puede cambiar, ¿viste? Se puede extender el plazo, se puede extinguir. Claro, como unida y vuelta regulado. ¿Y la situación jurídica? Esa es más estática, describe la posición de una persona frente a algo. El ejemplo típico es ser dueño de una casa. Es un derecho real, eso está en el artículo 1882. Es un poder sobre la cosa, no tanto un vínculo con otra persona específica en ese momento. Perfecto. Relaciones en el libro tercero, obligaciones. Situaciones en el libro cuarto, derechos reales. Generalmente sí, esa es la ubicación principal en el código. Clarísimo. Vínculo versus posición. Otro eje importante que mencionaban las fuentes. Es si las cosas tienen valor económico o no. Correcto. Ahí dividimos los derechos en patrimoniales y extrapatrimoniales. Los patrimoniales, bueno, son los que se pueden valorar en dinero. Por ejemplo, La propiedad de un auto, una deuda que tengo que cobrar, los derechos de autor sobre una canción. exacto. Y los extrapatrimoniales son los que en sí mismos no tienen un precio. La vida, el honor, la libertad, la integridad física. Pero acá surgió un debate interesante en las fuentes. ¿Qué pasa con las indemnizaciones? Si hay un accidente y se paga por daño moral o por la muerte de alguien, la ley le está poniendo precio a la vida. Es una duda muy común, pero las fuentes son muy claras al respecto. No, la indemnización no compra la vida ni el honor. Esos son valores que están fuera del comercio, digamos. Entonces, ¿qué se paga? Lo que se busca es reparar el daño que esa lesión al derecho extrapatrimonial causó. Se compensa el perjuicio, la pérdida sufrida por la víctima o su familia, pero no se le pone un precio al derecho en sí. Es reparar, no tasar lo invaluable. Entendido. Se repara el daño, no se compra el derecho. Bien, volvamos a la estructura general. Hechos jurídicos como el tronco de un árbol. ¿Cómo se divide? La primera gran división es en dos ramas enormes. 1, hechos externos o de la naturaleza. Y 2, hechos humanos. Esos últimos después se siguen dividiendo. Como un árbol, sí. Vayamos a la primera rama. Hechos de la naturaleza.
cosas que pasan sin que nosotros hagamos nada. Tal cual. Un terremoto que, ponele, destruye una casa. Eso extingue el derecho de propiedad, pero quizás hace nacer el derecho a cobrar el seguro. Una inundación, un granizo. Y el paso del tiempo, mencionaste eso también. Claro, el tiempo es un hecho jurídico natural súper importante. ¿Cómo? El simple paso del tiempo. Sí. Cumplir 18 años, la mayoría de edad, te cambia la capacidad legal de golpe. O la prescripción. Si pasa mucho tiempo y no reclamas una deuda, podés perder el derecho a hacerlo. El nacimiento y la muerte son los otros ejemplos clave. Naturales, sí. Aunque ahí las fuentes metían un pequeño debate, ¿no? ¿Son 100% naturales el nacimiento y la muerte? Es una buena pregunta, filosóficamente hablando. Las fuentes aclaran que, estrictamente podrían verse como mixtos. Casi siempre hay alguna intervención humana o puede haberla. Pero para el derecho civil, lo que importa es el acontecimiento natural en sí, el hecho biológico. Nació, murió. Ese evento dispara las consecuencias legales, como el inicio de la personalidad jurídica o la apertura de la sucesión, más allá de cómo ocurrió exactamente. Entendido. Para el código, lo relevante es el hecho biológico. Bueno, pasemos a la otra gran rama, los hechos humanos, los actos, lo que hacemos las personas. Exacto. Son las acciones u omisiones humanas. Pero ojo, una aclaración importante de las fuentes. No todo lo que hacemos tiene relevancia jurídica. ¿Cómo es eso? Solo importan los hechos humanos que pueden producir consecuencias legales. A ver un ejemplo para que quede claro. Las fuentes daban uno muy bueno. Caminar por un pasillo. Eso, en principio, es un hecho humano. Pero a la ley no le importa mucho. Claro, camino y ya. Ahora, si caminando por ese mismo pasillo te tropezas con una baldosa floja que no debería estar ahí y te lastimas, ese mismo hecho de caminar ahora sí tiene relevancia jurídica. Porque hubo un daño y puede haber un reclamo. Perfecto. La clave es si puede generar efectos legales. Dentro de los hechos humanos, ¿cómo sigue la división? Se dividen en voluntarios e involuntarios. Para que un acto sea voluntario, necesita cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Las fuentes mencionaban 4 elementos con una precisión. Sí, una precisión técnica importante. Son 3 elementos internos, digamos psicológicos, y uno externo, que es la manifestación. ¿Ok? ¿Cuáles son los internos? Son 1. Discernimiento. 2. Intención. Y 3. Libertad. ¿Y el externo? 4. La manifestación de esa voluntad. Si falla alguno de los 3 primeros, de los internos, el acto ya no es voluntario, sería involuntario. Vamos por partes. Discernimiento. ¿Qué es exactamente? Es la aptitud natural de la persona para entender lo que hace, para razonar y valorar el acto y sus consecuencias. Tiene que ver con la madurez, la salud mental. Y es clave, decían las fuentes, no confundirlo con la capacidad legal. Fundamental. No son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad es la aptitud que te reconoce la ley para tener derechos y ejercerlos. La tenés o no la tenés, según la edad, por ejemplo. El discernimiento es el estado mental real, efectivo, en el momento en que haces el acto. O sea, puedo ser mayor de edad, legalmente capaz. Pero si estás, bajo los efectos de una droga muy fuerte en ese momento, quizás actúes sin discernimiento. O al revés, un chico de 15 años tiene capacidad limitada, pero puede tener discernimiento para entender actos simples de su edad. Claro, la ley presume falta de discernimiento en los menores para ciertos actos, ¿no? Menos de 10 para ilícitos, menos de 13 para lícitos. Exacto. Esas son las edades clave que marca el código. Entendido. Discernimiento es la aptitud mental. Segundo, interno. Intención. La intención es cómo aplicar ese discernimiento general al acto concreto que estás haciendo. Es entender la naturaleza específica de ese acto y querer hacerlo con sus efectos. ¿Sabes qué estás firmando? ¿Por qué lo haces? Y acá es donde pueden aparecer problemas. Los vicios, ¿no? Exactamente. Son como fallos que afectan la intención, que impiden que se forme bien. Hay 2 principales: ignorancia o error y dolo. El error o la ignorancia es cuando me equivoco yo solo, digamos. Correcto. No hay un engaño de otro. Simplemente o no sabes algo, ignorancia, o tenés una idea de equivocada, error, sobre algo esencial del acto. ¿Cómo qué?
Puede ser sobre la persona con la que contratás, sobre el objeto, querías comprar el auto rojo y firmaste por el azul sin darte cuenta, sobre una cualidad clave, pensabas que era de oro y no lo era, o sobre la naturaleza misma del acto, creías alquilar y estabas comprando. ¿Y cuál es el criterio para que ese error importe? El criterio es que, si hubieras sabido la verdad, no habrías hecho el acto. Tiene que ser un error esencial. Ok, y el dolo. Ahí sí hay alguien que me engaña. Justamente, el dolo, artículo 271, es el engaño. Es cuando otra persona, con mala fe, te induce a realizar el acto mediante alguna maniobra. ¿Cómo puede ser ese engaño? Puede ser una acción dolosa, te mienten directamente, te afirman algo falso, usan algún truco. O puede ser una omisión dolosa. Se callan algo importante que deberían haberte dicho, ocultan información clave. El objetivo es viciar tu intención. Clarísimo. Si alguien me vende algo diciéndome que tiene características que sabe que no tiene, eso es dolo. ¿Y qué pasa si hay dolo? Bueno, el dolo anula la intención. Por lo tanto, el acto es nulo. Y además la persona que cometió el dolo tiene que reparar todos los daños que causó con su engaño. Nulidad y reparación. Bien. Tenemos discernimiento, intención. El tercer elemento interno es la libertad. La libertad es poder elegir, poder decidir si hacer o no hacer el acto, sin que te fuercen. ¿Y qué puede quitarme esa libertad? Los vicios. Los vicios que la anulan son La violencia física, o sea, la fuerza irresistible que te obligan a hacer algo materialmente. como que me agarren la mano y me hagan firmar. Exacto. Y la intimidación, que son las amenazas, cuando te generan un miedo real y grave de sufrir un mal importante e inminente si no haces el acto. Un mal para vos, para tu familia, tus bienes. El famoso firma o te pasa algo. Claro, en esos casos obviamente no hay libertad, no hay elección real, y el acto es nulo también. Perfecto. Discernimiento, intención y libertad chequeados. Pero todo esto está en la cabeza. ¿Cómo sale afuera? A través del cuarto elemento, el externo, la manifestación de la voluntad. Artículo 262. Tiene que exteriorizarse. ¿De qué formas? Puede ser oral, hablando, puede ser por escrito, puede ser por signos inequívocos como levantar la mano en una subasta o asentir con la cabeza, o por la ejecución de hechos materiales, como decíamos antes, subir al colectivo y pagar con la tarjeta. Ese hecho manifiesta tu voluntad de viajar. Bien. ¿Y el silencio? ¿Qué onda con el famoso el que calla otorga? ¿Es así? Cuidado ahí. Ese es un mito muy extendido. La regla general en derecho, que está en el artículo 263, es justo la contraria. El silencio no se considera manifestación de voluntad. Callarse no significa aceptar. Ah, mira vos. Pero ¿nunca vale el silencio? Hay excepciones, sí, muy específicas. El silencio puede valer si tenés una obligación legal o un contrato que te obliga a responder y no lo haces. O si tu silencio actual se conecta con cosas que hiciste antes. Por ejemplo. Por ejemplo, si tenés un proveedor que siempre te manda mercadería y vos nunca la rechazas, si te manda otra vez y te quedas callado, se puede entender que aceptaste. O si la ley o los usos y costumbres le dan valor al silencio en un caso particular. Pero son eso, excepciones. La regla es, el silencio no obliga. Importante aclararlo. Entonces, un acto voluntario tiene discernimiento, intención, libertad sin vicios y manifestación externa. ¿Qué pasa si falta alguno de los internos? Si falta discernimiento, o la intención está viciada por error o dolo, o falta libertad por violencia o intimidación, ahí estamos frente a un acto involuntario. Para el fin que buscaba, se considera como si nunca hubiera pasado. Pero, ¿puede generar alguna otra consecuencia? Sí, y esto es importante. Que sea nulo para su propósito original no quiere decir que sea totalmente irrelevante. Por ejemplo, si pagaste algo por un acto que después resulta nulo, tenés derecho a que te devuelvan la plata. Es la repetición, para evitar que el otro se enriquezca sin causa. Claro. O, como dijimos con el dolo o la violencia, aunque el acto sea nulo, quien causó el vicio puede tener que reparar los daños que provocó. Entendido. Es nulo para lo que se quería, pero puede haber efectos colaterales, digamos. Ahora, volviendo a los voluntarios. Aunque tenga deal y manifestación, ¿no todos son válidos? ¿O sí? Correcto. Dentro de los voluntarios tenemos una categoría importante, los actos ilícitos.
Son voluntarios, sí, pero van en contra de la ley. ¿Y qué se necesita para que un acto sea ilícito en derecho privado? Porque ya había una diferencia importante. Exacto. Un punto crítico que las fuentes subrayan mucho. Para que un acto sea ilícito civil y te obligue a indemnizar, sí o sí tiene que causar un daño a otra persona o a sus intereses. O sea, no basta con que sea ilegal en otro sentido. No, podés cometer una infracción de tránsito, como exceso de velocidad, o incluso un delito penal, como conducir peligrosamente. Pero si no chocas a nadie, si no causas un daño concreto, no hay ilícito civil que obligue a indemnizar. El ejemplo de manejar rápido sin chocar. Esa mismo, ahí infracción, quizás delito, pero no ilícito civil. Ahora, si manejando esa misma velocidad atropellas a alguien, ahí sí, porque causaste un daño. El foco del derecho privado acá es reparar el daño. Clarísimo. Sin daño, no hay responsabilidad civil. ¿Y qué se necesita para que sí haya responsabilidad por un ilícito? ¿Cuáles son los elementos? Son varios requisitos o presupuestos. Primero, obviamente, el daño. Artículo 1737. Una lesión a un derecho o interés, patrimonial o no. La indemnización tiene que ser plena, cubrir todo el perjuicio. ¿Qué más? Segundo, una relación de causalidad adecuada. Artículo 1726. Tiene que haber un vínculo lógico y previsible entre el acto que hiciste y el daño que se produjo. ¿Cómo se mide eso? ¿Las fuentes hablaban de teorías? Sí, mencionaban la vieja teoría de la condición sine qua non, que era muy amplia y llevaba resultados raros. El código actual usa la causa adecuada. Significa que solo respondes por las consecuencias que normalmente pasan según el curso natural y ordinario de las cosas. Tenés que poder prever razonablemente que tu acto podía causar ese daño. Entiendo. Limita la responsabilidad a lo previsible. ¿Qué más? Tercero, la antijuridicidad, artículo 1717. Que el acto que causó el daño sea contrario a la ley en general y no esté justificado, como la legítima defensa, por ejemplo. Cuarto, un factor de atribución, artículo 1721. Es la razón por la cual la ley te hace responsable. Puede ser subjetivo, si actuaste con dolo o culpa, u objetivo, si creaste un riesgo, por ejemplo. Y también estaba el deber de prevención. Exacto, artículo 1710. Es la obligación general de tratar de evitar causar un daño o de disminuirlo si ya empezó a producirse. Ok. Daño, causalidad adecuada, antijuridicidad y factor de atribución. Mencionaste factores subjetivos, dolo y culpa. Si el ilícito se comete a propósito o por descuido, ¿cómo se llame? Si se comete con dolo, o sea, con intención de dañar o con una indiferencia total por los intereses de los demás, se llama delito, en sentido civil. Ojo, no confundir con el delito penal. Y si no quise dañar, pero fui descuidado y causé el daño igual. Si el factor es la culpa, se llama cuasidelito. La culpa, según el artículo 1724, es omitir la diligencia debida. Puede ser por negligencia, hacer de menos, no ser cuidadoso, por imprudencia, hacer de más, ser arriesgado, o por impericia, falta de conocimientos o habilidad, para lo que estabas haciendo. No hubo intención, pero sí falta de cuidado. Perfecto. Delito con dolo, cuasi delito con culpa. Ya vimos los ilícitos. Ahora, ¿qué pasa con los actos voluntarios que sí están permitidos por la ley? Esos son los actos lícitos. Y acá, la diferencia clave que marcaban las fuentes está en el fin inmediato que busca la persona. ¿Busca directamente un efecto jurídico o no? ¿Cómo se llaman los que se hacen sin buscar un efecto legal específico? Son los simples actos lícitos. Artículo 258. Son acciones voluntarias, permitidas, que producen efectos jurídicos, sí, pero esos efectos no eran el objetivo principal de la persona. La ley se los asigna como consecuencia, digamos, de yapa. El ejemplo de pescar por hobby era bueno para eso. Exacto. Vas a pescar para relajarte, ese es tu fin. Pero la ley dice que el pez que sacás es tuyo. Adquirís la propiedad por apropiación. No fuiste para ser dueño del pez, pero terminas siéndolo. Otros ejemplos. Pintar un cuadro por gusto. La ley te da derechos de autor. Encontrar algo perdido. La ley te da ciertos derechos. Claro. Si la pesca fuera comercial, ahí sí el fin sería conseguir el pescado para venderlo. Y ahí ya no sería un simple acto lícito, sería la otra categoría, el acto jurídico.
Artículo 259. El gran protagonista de esta historia. Definámoslo bien. El acto jurídico es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato producir efectos jurídicos, o sea, crear, modificar, transferir, conservar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. Acá la voluntad sí está dirigida a lograr ese resultado legal. Ejemplos clarísimos. Firmar un contrato de alquiler, crear obligaciones, casarse, crear un estado de familia, hacer un testamento, disponer bienes para después de morir, reconocer un hijo, crear un vínculo legal. En todos buscas el efecto jurídico. Y es importante no confundir, como decían las fuentes, la intención, que es entender el acto concreto, y está en todo acto voluntario, con el fin inmediato, que es buscar el efecto legal y es propio del acto jurídico. Bien diferenciado. Ahora, para que un acto jurídico sea válido, necesita sí o sí 4 elementos esenciales, como los pilares. Tal cual son: 1. Sujetos. 2. Objeto. 3. Causa. Y 4. Forma. Si falla alguno o es defectuoso, el acto jurídico no vale, es nulo. Rápidamente, los sujetos. Son las personas humanas o empresas, digamos, que realizan el acto y sobre quienes recaen esos efectos. Tienen que ser capaces para ese acto en particular. El objeto, artículo 279. ¿Sobre qué trata el acto? Es el bien, una cosa, dinero, o el hecho, hacer algo, no hacerlo, sobre el que recae el acto. Tiene que ser posible, que se pueda hacer o que exista. Tiene que ser lícito, determinado o determinable, tener valor económico si es patrimonial y responder a un interés. No puede ir contra la moral, las buenas costumbres, ni dañar a otros. Y mencionaban algo de la convalidación. Sí, el artículo 280. Si un acto tenía un objeto que al principio era imposible, pero después se vuelve posible, el acto puede volverse válido. Se convalida. Interesante. Tercer pilar, la causa. Artículo 281. El porqué del acto. Se refiere a la causa fin. Es el objetivo inmediato, la finalidad típica que la ley aprueba para ese tipo de acto. ¿Y qué fue lo que te llevó a hacerlo? También incluye los motivos personales, pero solo si se dijeron expresamente o si eran obvios y esenciales para ambas partes, y siempre que sean lícitos. Y el cuarto pilar, la forma. ¿Cómo se hace el acto? Es la manera en que se exterioriza la voluntad, las solemnidades que hay que cumplir. Algunos actos son formales. La ley te dice cómo tenés que hacerlo sí o sí para que valga. Por ejemplo, la escritura pública para vender un inmueble. Otros son no formales. Hay libertad, las partes eligen cómo hacerlo, comprar algo en un negocio, por ejemplo. Y dentro de los formales, haría distintos grados. Sí, los solemnes absolutos, si no cumplís la forma es nulo total, y los solemnes relativos, si no cumplís la forma, quizá no vale como ese acto, pero sí como promesa de hacerlo bien. Cuando la forma es escrita, usamos instrumentos. Claro, los documentos. Las fuentes distinguían 3 tipos principales. Empecemos por los que dan más seguridad. Instrumentos públicos. Esos son los que se hacen con todas las formalidades que pide la ley y con la intervención de un oficial público, un escribano, un juez, un funcionario del registro civil. Tienen fe pública. Se presume que son auténticos y que lo que el oficial dice que pasó ante él es verdad, y tienen fecha cierta. Ejemplos: una escritura de compraventa, una partida de nacimiento, una sentencia judicial. Exacto. Después están los instrumentos privados. ¿Esos cuáles son? Son los que firman las partes entre ellas sin que intervenga un oficial público. Un contrato simple, un pagaré. El requisito clave acá es la firma. El artículo 288 dice que la firma prueba quién lo hizo. ¿Y valen igual que los públicos? No tienen fe pública por sí mismos. Para que valgan contra alguien, esa persona tiene que reconocer su firma o se tiene que probar en un juicio que es su firma. Y la fecha no es cierta para terceros, salvo que se certifique o pase algo que la haga indudable. Y quedaba una tercera categoría, más moderna. Sí, los instrumentos particulares no firmados, artículo 287. Es una categoría amplia que incluye todo escrito que no esté firmado. ¿Cómo qué?
Emails, mensajes de WhatsApp o SMS, tickets de compra, comprobantes de cajero automático, registros de computadora, un montón de cosas hoy en día. ¿Y qué valor tienen? El juez los valora según el caso. Pueden servir como un indicio, un principio de prueba por escrito. Son súper importantes en la práctica actual. Clarísimo. Elementos, forma, instrumentos. Llegamos al bloque final. Las distintas maneras de clasificar los actos jurídicos. Las fuentes mencionaban 8 criterios, ¿no? 8 formas distintas de mirarlos, ¿sí? Como ponerles diferentes etiquetas. Vamos una por una. Dale. Primera, positivos versus negativos. ¿Implican hacer algo o no hacer algo? Exacto. Positivos. Requieren una acción. Firmar un contrato. Pagar. Negativos. Implican una abstención. Un no hacer. Un pacto de confidencialidad. No competir. Segunda, unilaterales versus bilaterales. ¿Cuántas voluntades se necesitan? Unilaterales. Nace con la voluntad de una sola parte. Un testamento, reconocer un hijo. Bilaterales. Necesitan el acuerdo de 2 o más partes. Casi todos los contratos. Compraventa, alquiler, sociedad. Ahí mencionaban el caso de la donación. Ojo con la donación. Es un acto unilateral para nacer, la oferta del donante, pero es un contrato bilateral porque necesita la aceptación del otro. Ah, bien. Tercera, entre vivos versus de última voluntad. ¿Cuándo producen efecto? Entre vivos. La mayoría producen efectos durante la vida de las partes. Un alquiler, una compra. De última voluntad. Están hechos para producir efectos solo después de la muerte del que lo hizo. El ejemplo clásico, y casi el único, es el testamento. Clarísimo. Cuarta, patrimoniales versus extrapatrimoniales. ¿Tienen que ver con la plata directamente? Patrimoniales. Afectan el bolsillo, digamos, una compra-venta, una hipoteca. Extrapatrimoniales. Se refieren a derechos o estados que no son económicos en sí. Casarse, adoptar un hijo, reconocerlo. Aunque el matrimonio, por ejemplo, tiene muchas consecuencias económicas después. Claro, pero el acto en sí, el casamiento, es extrapatrimonial. Después genera efectos patrimoniales, como el régimen de bienes. Quinta, formales versus no formales. ¿La ley pide un traje especial o no? Jaja, buena analogía. Formales. La ley exige una forma concreta para que valga, la escritura para el inmueble. No formales, hay libertad. Las partes eligen cómo, comprar algo en un negocio, prestar plata a un amigo. Sexta, de disposición versus de administración. Esta es más sutil. ¿Cómo afectar al patrimonio? Es importante. De disposición, son actos que modifican mucho el patrimonio, que lo comprometen fuerte. Implican vender algo importante, regalarlo, ponerle una hipoteca. Sacan algo valioso del patrimonio o lo gravan seriamente. ¿Y los de administración? Esos buscan conservar el patrimonio, hacerlo rendir, mantenerlo, alquilar una propiedad, cobrar deudas, hacer reparaciones necesarias, vender la mercadería normal de un negocio, no alteran el capital principal. La clave es el impacto en ese patrimonio en particular, ¿no? Exacto. Vender la única casa de una familia es disposición. Vender una casa si sos una inmobiliaria es administración. Entendido. Séptima, onerosos versus gratuitos. ¿Hay algo a cambio o es de favor? Onerosos. Hay ventajas y sacrificios para ambas partes. Uno da algo porque recibe otra cosa, compra-venta, cosa por precio, alquiler, uso por dinero. Gratuitos. Una parte recibe una ventaja sin dar nada a cambio. Una donación, un préstamo de uso sin interés, comodato, una fianza si el fiador no cobra. Y la octava y última, principales versus accesorios. ¿Necesitan a otro para existir? Principales. Existen por sí mismos, no dependen de otro acto, el alquiler, la compraventa. Accesorios. Su vida depende de otro acto principal. Sirven para garantizar ese acto principal. La fianza garantiza el alquiler, la hipoteca garantiza un préstamo. ¿Y si se cae el principal? Se cae el accesorio. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es la regla. Perfecto. 8 criterios. 8 lentes para ver los actos jurídicos. Y un comentario final que resaltaban las fuentes. Más allá de saberse las listas, lo importante es entender la lógica. ¿Para qué sirve distinguir si es oneroso o gratuito?
¿Qué consecuencias tiene que sea formal o no formal? Esa es la clave. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué recorrido? Empezamos con el hecho jurídico, distinguimos lo natural de lo humano, metimos la lupa en la voluntad, sus elementos, los vicios que la pueden afectar. Diferenciamos los ilícitos, los simples lícitos y el gran acto jurídico. Con sus elementos esenciales, la forma, los instrumentos y estas 8 clasificaciones finales. Creo que el mapa quedó bastante completo, ¿eh? Esperemos que sí. La idea es que toda esta estructura, aunque parezca abstracta, nos sirva para analizar y entender un montón de cosas que nos pasan todos los días. Misión cumplida, entonces. Con esta exploración, la base de hechos y actos jurídicos debería estar más clara. Ojalá sirva para seguir desentrañando cómo funciona el derecho. Y como reflexión final, la próxima vez que compren algo online, firmen un papel o incluso vean una noticia sobre una tormenta que causó daños, intenten pensar, ¿esto es un hecho natural, humano, voluntario, lícito, ilícito? ¿Es un acto jurídico? ¿De qué tipo? Van a ver que estos conceptos están por todos lados. Excelente ejercicio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos encontramos en la próxima exploración.